Bueno, me trajeron este vehículo Volkswagen Gol para diagnosticar. El vehículo pasó por un bache, un pozo, una lomada o algo de eso. Se apagó y no prendió más. Estamos intentando comunicar con el escáner y ya podemos ver que la electrónica del motor nos dice que no está equipado porque no tiene comunicación con la computadora de motor. Como podemos ver, recién ahora prendió la luz de EPC, pero hace un rato no encendía, por eso no había comunicación con el escáner. Estamos inspeccionando el vehículo y tenemos este sonido, lo que es la mariposa electrónica, aparte de que tiene algo adentro, una grasitud, no sé qué es esto. Está emitiendo ese sonido y cada tanto hace unos golpeteos bastante extraños, así que tenemos que estar revisando esto a ver qué es lo que está pasando acá. Por lo pronto no tuvimos comunicación con la ECU de motor, así que bueno, vamos a revisar a ver si es un problema de un defecto de la ECU o algo en el cableado, algo que se haya cortocircuitado o algo en el momento que agarró ese bache y está produciendo ese sonido en la mariposa electrónica. Ese sonido es anormal y cada tanto hace unos golpeteos más bruscos. Cuando lo pusimos en contacto no había comunicación con la computadora del motor. Ahí estamos haciendo una lectura de todos los sistemas del vehículo. Este vehículo tiene una electrónica bastante básica por el año, ¿sí? No tiene freno ABS, no tiene mucha cosa. De todos modos hicimos un barrido en general, pero lo que estamos observando es que no hay comunicación con la computadora de motor. Quizá ahora, si volviéramos a intentarlo, se volvería a comunicar, porque ahora apareció la luz de PC en el tablero. Voy a tirar para atrás y vamos a entrar directamente a lo que es computadora de motor. Bueno, sigue sin haber comunicación con la computadora de motor. Vamos para atrás, vamos a deseleccionar todo y vamos a intentar entrar nuevamente en la computadora de motor, a ver si ahora que aparece el indicador de EPC comunica o no. Quiero ver algunos parámetros en vivo y eso, si logramos comunicarnos, pero por lo que está demorando ya estamos viendo que hay algún problema y no hay comunicación con la ECU. Vuelve a fallar. Bueno, muy bien, no tenemos comunicación con la ECU de motor. La mariposa electrónica está cometiendo este sonido, así que vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando. Vamos a leer algunos voltajes, algunas señales. Vamos a trabajar sobre el diagrama eléctrico, a ver si a esa mariposa me están llegando los voltajes y las señales adecuadas. Bueno, ahí lo desconectamos. La verdad que es muy extraña la grasa que hay acumulada ahí adentro. Yo no sé qué hicieron con esto. Acá se intentaron grasar el eje de la mariposa. ¿Cuál fue el objetivo de esa grasa ahí adentro? Este caño estaba desconectado, que es del respiradero del motor. Este conector estaba flojo, ¿sí? Estaba mal puesto, no estaba la traba puesta. Yo pensé que había sido eso lo primero, que hubiese sido un falso contacto, pero evidentemente esto se manipuló, ¿verdad? Acá vemos que está limpio. No es que hayan lubricado acá el mangón y esa grasa se haya ido para adentro, sino que esto acá está
grasitud que hay acá. No entiendo cómo entró. Ahí desconectamos el acelerador electrónico. Vamos a probar, volver a intentar comunicarnos con la computadora motor. A ver si con la mariposa desconectada ahora conecta. La verdad que es muy extraño. Ahí detectó la computadora de motor, ahora con la mariposa desconectada. Vamos a leer códigos de avería. Temperatura de aire de emisión demasiado grande. Superior, unidad de mando, válvula de mariposa, adaptación no iniciada. Sensor ángulo 2 para mando mariposa, señal demasiado pequeña. Potenciómetro, válvula mariposa, medidor de masa de aire, señal demasiado grande. Líquido refrigerante, señal demasiado grande. Bueno, acá tenemos varios códigos raros. Vamos a ver esto que se nos metió acá. Bien. Medidor de masa de aire, señal demasiado grande. Es raro esto porque tenemos código de error acá del sensor MAF. Tenemos código de error del sensor de temperatura de motor. Así que no vamos a tocar nada. Tenemos código de error de la mariposa electrónica y al desconectarlo ya vimos que la computadora revivió, así que está pasando algo extraño acá que vamos a tener que diagnosticar. Vamos a ir para atrás. Vamos a ver flujo de datos. Vamos a entrar por el grupo, el canal 001. La verdad que el sistema de Volkswagen es bastante complejo. Bueno, tenemos temperatura de motor 11 grados. Vamos a corroborar después con el láser esa información. Tiempo de inyección, presión absoluta, está correcta, 1000 milibar. Acá más o menos la presión atmosférica es de 1024, que estamos en el llano, estamos en 1000. O sea que ahí se perdió la comunicación nuevamente con la computadora de motor. Bien, acá en la red de comunicación, la SM está perdida. Transmisor, temperatura de aire de emisión, señal demasiado grande. Mariposa y temperatura de refrigerante. No alcanza el límite inferior. Y bueno, mientras estábamos tratando de ver eso, hemos perdido nuevamente la comunicación. Vamos a ver si logramos comunicarnos y que nos deje seguir la lectura del flujo de datos. Bien. Que no se nos pierda la comunicación. Presión absoluta, sí. Bien. Grados centígrados. Tenemos las dos temperaturas, aire y admisión de aire y refrigerante motor. Ahora vamos a corroborar. Carga nos marca el 100% porque estamos con la mariposa desconectada. Ahí vuelve a perderse la comunicación. Bueno, estamos acá con un problema grande. Vamos a chequear valores de voltaje acá en lo que es la mariposa electrónica, a ver si tenemos la información correspondiente, y en el resto de los sensores a ver si encontramos algo extraño en cuanto al voltaje. ¿Sí? Con eso podemos darnos cuenta si hay algún cortocircuito o algo, si no tenemos un valor de referencia correcto. Acá estamos con el diagrama. Este es el cuerpo de aceleración.
En uno de los pinos tenemos que tener 5 volt negativo y los otros son de señales, ¿sí? Así que vamos a comenzar con eso. Tenemos que tener una señal de 5 volt y un negativo. Marrón azul es el negativo, el verde 5 voltios. Vamos a ver si es así. ¿Verdad? Dijimos a veces marrón y azul y verde. A veces los diagramas no coinciden los colores, ¿sí? Pero la referencia de voltaje sí. Vamos a trabajar acá. Vamos a estar chequeando en los sensores que nos está dando códigos, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de que se sostenga ahí. Ahí tenemos una señal, posiblemente un potenciómetro. Esto va a estar difícil para poder grabar y sostener ese conector. A ver qué podemos hacer. Tenemos que ir al pino 68 y al pino 75. Bueno, gente, seguimos con el diagnóstico. Como es importante un correcto diagnóstico, ¿verdad? Y no estar cambiando piezas a lo loco. Todo apuntaba a que era un problema de cuerpo de aceleración, todo apuntaba a que podía ser un problema de computadora. Y lo importante también de contar con los diagramas electrónicos, ¿verdad? Para poder diagnosticar de forma correcta. Lo que vimos es que el voltaje de la computadora se nos caía, como vimos con el escáner, la computadora se nos desconecta todo el tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a probar las alimentaciones de la computadora, a ver cómo están. Fijándonos en el diagrama, ya chequeamos los negativos de la computadora, que son los pines 2 y 28, ¿sí? Con el multímetro, y estaríamos correctos. Vamos a poner nuestra pata negativa, el positivo, porque vamos a medir el negativo y el positivo de batería, y dijimos que en el conector de la EQ tenemos en el pin 2 negativo, ahí tenemos voltaje de batería y vemos que está bien, y en el pin 28 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Pin 28 tenemos negativo. Ahora estábamos chequeando los positivos, ¿sí? Así que vamos a venir con el negativo acá. Y tenemos que los positivos son el 04, el 27 y el 15. Entonces venimos acá. 1, 2, 4. Tenemos 12 volt, ¿sí? Dijimos que el otro es el 15, es este, tenemos 12 volt, y el otro es el 27, ¿sí? 27, que estaría acá, 27. Hasta ahí todo bien con el multímetro. Estas cosas hay que probarlas con consumo real, porque cuando aplicamos todo el consumo del motor, ahí es donde tenemos que ver si se sostiene. Para eso lo importante es una lámpara de prueba con buen consumo. Con la computadora desconectada, por supuesto, vamos a estar probando. Pusimos una pinza en el negativo de batería y vamos a chequear esos positivos que supuestamente estaban bien, ¿verdad? Vamos a empezar por el pino 4, ¿sí? Pino 4, y ahí vemos que el foco, ¿sí? En el pino 4, nuestro foco potente, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Enciende perfecto. Después tenemos el pino 15,
¿sí? Que sería este de acá, y vemos que el foco no prende. Sin embargo, en el multímetro nos marcaba 12 volts. Y el otro era el pino 27, que es este de acá, ¿sí? Y tampoco nos enciende el foco, ¿sí? Sin embargo, si nosotros ese pino ponemos la punta del multímetro, ¿sí? Ahí vamos a ver que tenemos 12 volts, ¿sí? O sea que en realidad no tenemos positivo en los pinos 27 y 15 de la computadora. Por eso la EQ, la señal de EQ viene y va, ¿sí? Ahí, sin embargo, con el multímetro, si nos guiamos, hubiéramos chequeado solo con el multímetro, decimos, la computadora tiene alimentación, la computadora está rota, afuera y bailando, o cuerpo de aceleración roto, afuera y bailando. ¿Por qué hace ese sonido el cuerpo de aceleración? Porque le falta alimentación. Una de las cosas por la que me di cuenta fue monitoreando el motor del cuerpo de aceleración desde la EQ, ¿sí? Acá tengo la salida del voltaje. Como les dije, el cuerpo de aceleración, el motor del cuerpo de aceleración trabaja con 12 volts y estaban saliendo 4 y pico, ¿sí? Al motor, ¿verdad? El potenciómetro sí trabaja con 5 volts de señal de referencia, pero el motor eléctrico sí trabaja con 12 volts. Tiene un voltaje fijo y una señal modulada a través de la computadora. Bueno, el voltaje de ese motor, si nosotros ponemos el conector de la EQ, no es de 12 volts, es de 4 y pico. ¿Por qué? Porque nos está faltando power en la EQ. Ahora tenemos que ver en el diagrama ese fusible que nos marca acá. Sí, nos dice que es fusible de 15 amperios, ¿verdad? El fusible MF10, ¿sí? De 15 amperes. Ahora vamos a ir a ver al manual cuál es el fusible 10 del lado de adentro de la fusiblera, y vamos a ir a corroborar ese fusible, porque yo revisé ya los fusibles estaban bien, ¿verdad? Pero a veces puede pasar con los fusibles que se nos corte. Vamos a chequear acá cuál sería el bendito fusible. Que nos tiene que alimentar. Recuerden que hay fusileras de estas que son todas diferentes. Entonces a veces con eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Lo que sí pudimos ver que este voltaje que nos viene a estos dos cables por este fusible, que es después de la llave, es un fusible por llave, no tenemos voltaje en los pines de la EQ, que tendríamos que tener 12 volts o más, ¿sí? Voltaje de batería. Los medimos con el multímetro y tiene, pero acá cuando le metemos en serio el voltaje se cae a 0 y el foco no prende. Así que bueno, nos está faltando alimentación en la computadora, ese es el problema. Tenemos que descubrir por qué. Una prueba que les quiero dejar, porque va a haber más de uno que va a decir, ¿y los negativos qué pasa? ¿Verdad? Vamos a cambiar nuestro foco al positivo y vamos a buscar, según el diagrama, esos negativos que marcaban 12 voltios, ¿verdad? A ver si no se están cayendo tampoco. Ya vimos que un positivo no se estaba cayendo. Dijimos pin 28 y pin 2.
¿no? Ahí tenemos buena corriente en el pin 2. Pin 28, tenemos que venir acá, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y tenemos excelente negativo. O sea que el problema de esto es la alimentación de la EQ en los pines 27 y 15, que se nos está cayendo el voltaje de 12 volts. Bueno, y señalarles otra cosa, ¿verdad? Que estos dos positivos, el 15 y el 27, son de una salida 30 de la llave, que quiere decir que esto tiene positivo todo el tiempo. A diferencia de esta salida más 15, que viene al pino 4, que es el único que no cae el voltaje, que viene de la llave de contacto. O sea que no es que tengamos un problema en el tambor de la llave, a veces podemos tener un problema en el contactor y que se nos esté aislando ahí, cayendo el voltaje ahí. No, porque cuando probamos el pino, en el pino 4, que es salida más 15, ¿verdad? Pasa por la llave de contacto. El 4 es el único que no se cae de voltaje. Sin embargo, pino 27 y 15 son salida 30, que salida 30 quiere decir que es voltaje directo de batería. Por eso lo voy a mostrar, el auto no está en contacto en este momento y supuestamente en el pino 27, ahí, sí, pino 27 nos marca que hay 12 volts, sin embargo cuando le metemos el consumo de nuestro amigo piloto, el piloto no enciende y el voltaje se cae a 0. Así que bueno, vamos a tener que ver la línea. La fusilera, obvio que fue lo primero que se revisaron todos los fusibles. Los volví a probar con consumo real, porque a veces con la punta de prueba o el multímetro no tenemos consumo real, y me ha pasado de encontrar fusibles que están cortados pero tocando. Entonces medimos con la punta de prueba o con el multímetro y nos da continuidad, y sin embargo está cortado el fusible y cuando lo sometemos a carga se aísla. Eso ya lo probé con esta punta de prueba de alto consumo. Así que lo que nos queda es abrir el mazo a ver si encontramos algún cable cortado, ¿verdad? Ese cable que se divide en dos y entra por los pinos 27 y 15 de la EQ. ¿Ah? Así que bueno, por hoy voy a parar por acá. Ya van muchísimas horas de diagnóstico, pero esto es lo importante de tener el conocimiento, tener la información técnica para no apurarnos con el diagnóstico y terminar cambiando componentes que no estaban dañados y encontrar el verdadero problema. Sobre todo analizando siempre la información del cliente, que nos dice que el vehículo se quedó luego de haber pasado por una lomada. El tema que encontramos varias cosas fuera de lugar que pueden generar confusión. Esto estaba desconectado, el cuerpo de aceleración de acá tiene un golpe, tenía como esta grasa en la mariposa, el conector estaba flojo, en fin. Entonces tenemos que ir siendo muy cautos con el diagnóstico, ¿verdad? Así que bueno, vamos a estar levantando luego la batería, el cajón, y vamos a empezar a trabajar sobre el ramal. Estamos con una batería auxiliar porque el voltaje de carga de la batería está muy bajo. Así que bueno, vamos a darle un poco de carga a la batería de él. Vamos a estar abriendo un borne, por supuesto, y vamos a dejar esta batería cargando a tope para poder seguir trabajando. Bueno gente, acá estamos retomando perdón, con el diagnóstico del Volkswagen Gol, y ahora les voy a mostrar la importancia y el por qué hay diagnósticos que no podemos utilizar el multímetro o no es confiable para buscar continuidad, ya que el multímetro no tiene consumo, ¿verdad? O sea, no genera consumo. Entonces, si tenemos un cable que no está totalmente cortado, nos va a dar continuidad.
Bueno, el fusible que nos mostraba el diagrama de 15 amperes va acá, al lado de la batería. Y como vamos a apreciar ahora con la punta de prueba de alto consumo eléctrico, ¿sí? Es un foco de unos 55 watts de consumo. Acá en el fusible tenemos ambos lados del fusible, tenemos buena electricidad, ¿sí? El foco enciende perfectamente y no se nos cae el voltaje acá en el fusible. Eso ya es lo primero que revisamos, ¿verdad? Entonces chequeamos fusibles, no tiene ningún fusible quemado el vehículo, sin embargo en la computadora tenemos caída de tensión. ¿Qué es lo que le voy a mostrar? Bueno, vamos a mostrar desde el fusible hacia el conector de la ECU cómo el tester nos va a indicar continuidad y sin embargo no tenemos continuidad realmente. Vamos a poner aquí en donde deberíamos de tener alimentación, ¿sí? Y con la otra punta vamos a ir al fusible. Vamos a ir al fusible y el tester nos da continuidad, ¿sí? Pita perfectamente. Entonces nosotros diríamos, no, el cableado está bien hasta ahí. Sin embargo, cuando nosotros venimos a esta punta de acá, el foco no prende, ¿sí? Porque el cable tiene cierta continuidad, pero no la necesaria para que pase corriente. Ahí yo era algo que les quería mostrar de por qué para algunos test de continuidad el multímetro no es lo más indicado, ya que no genera consumo en la línea, y cuando tenemos caída de tensión en una línea por el deterioro de algún cable o la rotura, a veces nos puede engañar y quedamos en círculos buscando el problema. Así que bueno, evidentemente tenemos problema desde esta fusilera hasta la computadora de motor. ¿Qué vamos a hacer ahora para continuar con nuestro diagnóstico? Bueno, como el cableado pasa por debajo del cajón de la batería, vamos a tener que desmontar la batería, desmontar el cajón de la batería y analizar el ducto por donde viene el cableado hacia la computadora de motor, y posiblemente ahí encontremos dónde está el cableado dañado. Bueno, ahí ya desmontamos el cajón de la batería, todo. Tuvimos que calzar la caja de cambios para retirar el soporte de la caja de cambios, ya que el cableado pasa por debajo del soporte de la caja, viene por dentro de este ducto de plástico. Así que como tenemos que descubrir todo nuestro ramal eléctrico para ver dónde es que se produce esa caída de tensión, tenemos que abrir. Vamos a retirar acá el corrugado automotriz del cableado y vamos a ver en qué lugar es que se produce esa caída de tensión. Tenemos que abrir todo ese ramal que va por ahí adentro hasta llegar al cableado de la computadora. Bueno, gente, después de abrir todo esto, miren el estado de humedad, hojas, todo lo que concentra ahí. Aparentemente acá pareciera ser que es donde está el cable dañado. Voy a ponerles una luz para que en el video se vea mejor. Vamos a poner una lucecita ahí y ya vamos a probar a ver si es ahí. Vamos a alimentar el cableado por fuera y vamos a corroborar, pero aparentemente sería acá, porque acá es donde se abre de un cable que viene del fusible a
los dos cables acá que van hacia la EQ de motor. ¿Se acuerdan que no teníamos corriente en estos dos pines? Ahora voy a traer el diagrama porque no recuerdo la numeración, pero para que ya quede en el video. Y que esos dos pines venían del mismo fusible, que es este que está acá, que va en la batería, de 15 amperes. Acá, como vemos, entra un cable con corriente y sale otro que viene de vuelta hacia la EQ de motor. Y en esos dos cables es donde se nos caían los 12 volts, ¿verdad? Acá vemos que es donde está nuestro empalme de un cable a dos, ya que acá llegaría en dos pines. Pero es la misma alimentación como vimos en el diagrama, y acá puedo ver el daño en el cable. ¿Sí? Se puede apreciar ahí. ¿Verdad? Ahora vamos a probarlo con tensión para corroborar que sea en ese lugar. Bueno, muy bien. Ya tenemos puesto la batería por fuera. Como habíamos visto, este fusible que alimenta la EQ de motor por el pin 25 y el 15 se divide en dos cables, pero es el mismo cable que viene del fusible MF10 de 15 amperes, que es el fusible que va ahí al lado de la batería. Ahí salen 12 volts y en cierta parte del ramal se divide en dos partes y entra por el pin 27 y por el pin 15. Esta es la zona donde se nos divide, y ahí podemos ver cable totalmente podrido y cortado. Ahí se terminó de cortar, y bueno, ahí es donde divide el ramal y sube hacia la EQ de motor. Así que si nosotros probamos acá, deberíamos de tener deberíamos de tener corriente en nuestra lámpara, y ahí derivar en dos partes. Así que vamos a chequear, vamos a acomodar ahí, vamos a unir ese cable a ver qué pasa. Bueno, muy bien, hermosa maraña tenemos hoy. Bien, no es el único problemita que tenemos, ¿verdad? Todo apuntaba a que estaba el cable cortado acá, y si vemos en el ramal, viene hasta acá, pega la vuelta, ¿verdad? Él viene desde acá hacia la fusilera, ¿verdad? Viene de acá delante del auto, llega acá, pega una vueltita rara, pero en sí empata con este de acá. Estoy midiendo acá en la computadora, y acá sí tenemos comunicación con el pin 15, pero no tenemos comunicación con el pin, les digo, era pin 15 y pin 27. Bien, ¿qué quiere decir? Que de acá para arriba, donde van estos dos hacia la EQ de motor, también tenemos el pin 27 cortado. O sea, acá donde estaba cortado el cable, que es donde se deriva la línea hacia el 15 y el 27, si yo acá donde está podrido el cable, pelamos un poquito acá para medir continuidad, y ahora tenemos continuidad en el 15 pero no en el 27. ¿Qué quiere decir? Que en esa derivación hacia el conector de la EQ también está cortado algún cable. Ahora les voy a mostrar. Muy bien, ahora tenemos puesto ahí nuestra pincita antes de la derivación, y van a ver que ahí tenemos continuidad ahora en el pin 15 y en el pin 27. Pero se acuerdan que hoy pitaba, pero
no nos marcaba continuidad, quedaba en 1, ¿se acuerdan? Y ahora ya nos está dando casi 0 de continuidad, o sea, casi 0 de resistencia. Hoy nos daba un valor de resistencia infinito, pero compitido. Por eso le digo, ojo con el multímetro para esas pruebas de consumo. Bueno, ahora tenemos que ver, porque acá en esta punta yo lo mido y no tengo corriente. Así que tendríamos que ver a dónde tenemos que cortar ese cable para obtener cobre en buen estado y poder hacer el empate en esa zona, ¿verdad? Porque el problema es este óxido de cobre que vemos ahí, que va caminando por el cobre y nos va pudriendo todo el cable. ¿Ah? Otra cosita que encontramos acá adentro, que ya le vamos a solucionar al cliente dentro de lo posible, es que el cañito de la bomba lavaparabrisas está cortado ahí adentro. Sale acá de donde va la bomba del lavaparabrisas y va hasta los lavaparabrisas. El problema del corrugado que está viniendo en Volkswagen para ahorrar plata es que se corta y se va cortando en diferentes lugares y lo vas empalmando en diferentes lugares y te vuelves loco. Así que lo que le vamos a hacer es vamos a ponerle manguera de goma desde la salida de la bomba, ya que tenemos el ramal abierto y él viene todo por adentro del mismo ramal de los cables. Le vamos a enhebrar una manguerita nueva para que ya le quede eso funcionando al cliente. Pero bueno, vamos a lo que importa, que es por lo que vino el auto. Vamos a buscar cobre sano. ¿Por qué? Porque si medimos acá, ahí prendió, ¿vieron? Ahí prende el foco. Era donde estaba cortado el cable. ¿Ah? Vamos a cortar más atrás para conseguir cobre en buen estado para poder hacer el empate con un tramo de cable nuevo. Bueno, muy bien, ya unos 10-15 centímetros más atrás tenemos cobre en excelente estado como para poder hacer nuestra reparación. Así que bueno, vamos a agregar un tramo de cable del mismo color y vamos a proceder a hacer la reparación. Otra cosa que vamos a estar haciendo es cortar acá el empalme, porque como saben este tipo de empalmes son en una prensita de cobre. Lo que vamos a hacer es cortar estos dos cables y soldarlos al nuevo cable más acá arriba, ¿sí? Lejos de donde viene el tramo que estaba corroído. Primero por precaución de que esta conexión ya se esté comenzando a aislar y aparte de que este óxido de cobre siga caminando después y nos termine perjudicando el resto del cableado. Así que vamos a cortar por acá arriba y ahí lo vamos a empalmar directamente al cable y no con este sistema. Bueno, muy bien, ahí tenemos ya pronto lo que les decía, la salida a donde deriva al pin 15 y 27 de la ECU y donde viene desde el fusible MF10 de 15 amperes. Acá ya tenemos el termo retráctil para después de soldar, correr y proteger nuestro empate. Después vamos a estar forrando con cinta de tela toda la instalación, colocar el corrugado automotriz. Vamos a limpiar allí el rincón que está lleno de hojas y eso acumula humedad. No solo se pica la carrocería del auto, sino que también esa humedad nos concentra en el cableado, ¿verdad? Y una vez que tengamos hecha la soldadura y todo protegido, vamos a volver a alimentar el sistema y vamos a ver que ahora en el conector se nos mantengan los 12 volt y no haya más caída de tensión. Y después vamos a estar probando el auto, que va a encender sin ningún tipo de problema. Vamos a estar midiendo en el cuerpo de aceleración. Quiero que vean también el voltaje del motor, cómo
Ahí teníamos un dato importante para no condenar la mariposa electrónica, ya que en vez de haber 12 volt en el motor, teníamos 4 volt y algo. La alimentación de los TPS es de 4.9 volt, 5 volt aproximadamente. Negativo, eso alimenta la parte de los TPS del acelerador, o sea, son los sensores de posición de mariposa. Y el motor que abre y cierra la mariposa, como les decía, tiene 12 volt y un pulso modulado por la computadora, que es el que nos va a modular el ancho de pulso de negativo para que la mariposa abra y cierre lentamente, ¿verdad? Si le encajamos 12 volt directo a la mariposa, ¡pum!, se desarmaría el motor. Por eso tiene un voltaje fijo y el otro es modulado, ¿verdad? Porque ya tiene que abrir y cerrar progresivamente. Eso lo podemos ver con el osciloscopio, o si tienen una punta de prueba como la mía, que podemos ver frecuencia, también lo van a ver. Bueno, muy bien, vamos a soldar eso y hacer esas pruebas antes de forrar la instalación. Bueno, muy bien, ahí ya tenemos nuestro cable reparado y ahora vamos a ir a los pines 15. Ya no se cae más la tensión. Pin 27, ya no se nos cae más la tensión. Ahora tenemos buena alimentación en la ECU de motor, ya podemos conectarla. El vehículo debería de encender sin ningún tipo de problema. Vamos a conectar la ECU, vamos a poner en contacto y ahí vamos a medir. Van a ver que ahora sí al motor de nuestro cuerpo de aceleración van a venir 12 volt. También vamos a ver que la computadora de motor ahora va a aparecer en el tablero y no se nos va a ir la señal ir y venir en el testigo del EPC del tablero. Bueno, muy bien, vamos a poner en contacto. Ya tenemos luz de EPC. Ahora tenemos el sonido normal en la mariposa electrónica. ¿Se acuerdan que quedaba haciendo como una interferencia? Ahora van a ver que en uno de los pines vamos a tener voltaje de batería de lo que alimenta el motor, y en el otro pin van a ver que el voltaje se mueve. Ahí estabilizó porque la mariposa quedó quieta, ¿sí? Quedó en 2.9. Y ahí también. ¿Por qué? Porque ya la computadora de motor terminó de hacer el proceso de ajuste de la mariposa para el primer arranque, ¿verdad? Ella posiciona la mariposa en función a varios datos de motor, temperatura de motor y demás, y la deja pronta para el primer arranque. Entonces ahí, como ya cortó el sonido, ya nos cortó los 12 volt y nos cortó el pulso modulado. Ahí, si nosotros vamos a encender, la batería que tenemos está media mortadela. Vamos a poner la batería del coche. El coche estaba con la batería que yo utilizo para trabajar, ¿verdad? Estaba un poco baja. Ahora pusimos la batería del coche. Ahí encendió correctamente. Ahora vamos a medir en el motorcito lo que les decía, ¿sí? Vamos a medir en nuestro cuerpo de aceleración. Van a ver que en un pin vamos a tener voltaje de batería y en el otro pin nos está modulando el voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar a frecuencia y vamos a ver que es un pulso de onda cuadrada. ¿Ven? Ahí la computadora está modulando un lado del motor de la mariposa, ¿sí? Y del otro lado tenemos un voltaje fijo
de 14 volts. En la línea recta porque es un voltaje fijo. Y del otro lado vemos un pulsito modulado, ¿sí? PWM, con un ciclo de trabajo determinado. Lo podemos ver ahí, nos dice que está al 81-83%. Eso es lo que vemos en nuestro motor de la mariposa electrónica. Cuando lo estábamos probando con el problema de caída de tensión, al motor de mariposa nos llegaban 4 y algo, entonces quedaba haciendo ese sonido que van a ver en el principio de los videos, que era como un ruido extraño. Inclusive yo pensé que era el problema cuando había visto el conector flojo, que hubiera sido un falso contacto, pero no, era falta de alimentación. Por eso también cuando entrábamos con el escáner, la computadora iba, venía, el escáner se nos desconectaba, se conectaba, se nos conectaba, se nos desconectaba, en fin. Así que bueno, ahí ya está todo el proceso de diagnóstico. El problema era una caída de tensión en las alimentaciones de la ECU, producido por un cable que estaba totalmente podrido. Y cuando el cliente pasó por el bache, el cable se terminó de cortar. Se ve que esto estaba en un pelo y funcionaba hasta que se cortó del todo. La reparación que se hizo fue buscar cobre sano a los dos extremos del cable y ahí hacer la reparación. Se quitó el empalme que viene y se hizo directamente sobre el propio cableado. Está soldado con estaño, recubierto con termorretráctil, y ahora vamos a forrar la instalación con cinta de tela y después con el respectivo corrugado protector. Así que bueno, espero que les guste el diagnóstico. De todos modos voy a mostrar también el proceso del trabajo terminado, ¿verdad? Para que quede cómo va a quedar presentada la instalación. Y bueno, ya les digo, vamos a estar cambiando ese tramito de la manguera del lavaparabrisas, porque aparte si lo usan nos va a tirar agua, que ese es el gran problema de que esta gente mete el caño del lavaparabrisas por dentro de la instalación. Cuando ese caño se pincha nos empieza a tirar agua para dentro del ramal. Una locura. Aparte, en vez de usar manguera o caño de teflón rígido, usan ese corrugado que se quiebra y después empiezan las pérdidas de agua dentro del ramal eléctrico. La verdad que es un desastre eso. Y les digo, cuando se rompe, los que tienen los modelos más nuevos que tienen lavaparabrisas atrás y se rompe adentro del tapizado del techo y nos entra a tirar agua por todos lados. Bueno, espero que hasta acá les haya gustado el proceso de diagnóstico, reparación, cómo a través de los diagramas y el conocimiento podemos dar con un problema, no haber condenado una computadora, no haber condenado un cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración, uno de los códigos de error que nos daba era que no había podido hacer la autoadaptación, no había hecho la programación, nos daba errores en los GPS, un montón de errores, y eran todos por falta de alimentación, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos a estar pausando este video por acá y bueno, ya les voy a estar mostrando cuando esté terminado el trabajo de forrado. Vamos a apagar, a prender el coche. No va a tener ningún inconveniente porque ya está solucionado el problema que tenía. No tenemos ninguna luz de advertencia prendida. Ahí escucharon la mariposa cuando hace el clac clac, proceso de autoadaptación. Perfecto. Muy bien. Vamos a parar por acá y seguimos cuando ya esté la instalación forrada. Muy bien. Muy bien. Acá vemos todo lo que salió del auto. Tuvimos que aspirar también y limpiar toda la zona donde va el ramal. Ahí quedó todo limpio. Toda la línea reconstruida. ¿Sí? Ahí hasta arriba
ahí se colocó el corrugado nuevo, volvimos a colocar los terminales negativos. Acá va la manguerita nueva que se colocó por fuera del chicote porque venía todo cintado por dentro. Colocamos la manguerita nueva por fuera, ahora falta empalmarla acá arriba. Ahora limpia parabrisas delantero. Ya hicimos otras líneas para otros ramales que vamos a estar conectando. Ya hicimos los ramales nuevos que van a la ECU de motor. Modernizamos un poco la línea utilizando cinta de tela como viene ahora en los vehículos más modernos. Y bueno, acá sí pusimos corrugado porque esta zona tenemos rozamiento con el chasis del auto, ¿verdad? Acá lleva una tapa, esto va por dentro de este ducto, va la tapa ahora, así que no es necesaria colocar corrugado, no viene corrugado de fábrica. Así que bueno, acá adentro pusimos la cinta de tela y después empalmamos con el corrugado automotriz forrado con cinta aisladora como viene de fábrica el auto, ¿sí? Así es como viene de fábrica. Y en esas zonas donde tenemos más fricción, lo ponemos como viene. Vamos a poner la tapa, vamos a poner el soporte de caja y vamos a seguir. Hay que poner el soporte del filtro de aire que lo habíamos removido para poder retirar el ramal, ¿sí? Porque no estaba. Acá va el soporte del filtro de aire. Vamos a colocarle las tuerquitas, apretarlo y ya vamos a continuar con esto y voy a ir mostrándoles todo el paso a paso cómo va a ir quedando. Bueno, ahí tengo tapado, ya pusimos el otro que iba por acá al lado. Ahí venimos a la computadora con sus ramales nuevos, agarrado a donde iba, todo en su sitio, ¿sí? Como pueden ver, vamos a poner el soporte de caja y seguimos. Bueno, continúa tomando forma. Ya tenemos el soporte de motor colocado. Ahora vamos a poner la caja de la batería. Bueno, muy bien. Ya tenemos la batería instalada. Así va quedando todo. Vamos a montar ahora el filtro de aire. Bueno, ahí quedó colocado el filtro de aire. Ya completamos refrigerante motor. Vamos a revisar el aceite como siempre, norma del taller. Cada vehículo que ingresa, antes de entregarlo, tenemos el aceite casi en el mínimo, así que vamos a estarlo completando. Siempre antes de entregar un vehículo, no importa por lo que venga, revisamos los fluidos antes de que se vaya, ¿verdad? Ahora vamos a emprolijar todo esto y el coche va a estar quedando pronto para entregar. Bueno, muy bien, ya completamos el aceite motor también. Nunca entreguen un vehículo sin revisar, sea por el motivo que sea. Se van a evitar un problema si ese vehículo sale y se rompe fuera del taller. Ahí quedó al máximo. Y bueno, eso tómenlo como norma, ¿sí? Entre por lo que entre el vehículo, revisen los fluidos antes de entregar. Bueno, esto está pronto. Ya la parte de la cañería del lavaparabrisas quedó pronta. Era algo que teníamos a la mano, entonces ya podíamos dejarlo reparado para hacerle alguna cosita más al cliente antes de entregar el auto. Ahora tenemos que emprolijar todo esto. Está bastante feo. Vamos a ingresar con el escáner, borrar códigos de error y va a estar quedando pronto para entregar. Ahí tenemos señal de computadora. Perfecto. El vehículo arrancó perfectamente.
Todo correcto. ¿No? Ahora vamos a ingresar con el escáner. Vamos a borrar los códigos de error que se habían generado. Vamos a prolijar un poco el vanomotor y el vehículo va a estar siendo entregado. Bueno, ahí, como pueden apreciar, tenemos los códigos de error referente a la mariposa electrónica, que la adaptación no estaba iniciada. Potenciómetro, señal demasiado grande, sensor de ángulo, mariposa, señal demasiado pequeña. Esos eran los 3 códigos que teníamos que no nos dejaba borrar. Ahora vamos a eliminar los códigos y no deberían de volver a aparecer. Así que bueno, vamos a pegar. Ahí ya la electrónica del motor aparece como normal, todo perfecto. Vamos a entrar a la electrónica del motor. Ahí reconoce la unidad de control. Vamos a leer códigos de avería, sin códigos de avería. Así que bueno, ahora, como les decía, vamos a prolijar un poco el coche antes de entregarlo y estaría quedando finalizado. Bueno, ya tenemos el coche pronto para entregar. Ahora sí, vuelto a la vida el bolsito. Espero que les guste el trabajo, espero que te sirva a quienes se dedican al diagnóstico automotriz, a resolver este tipo de problemas, cómo buscarlos, cómo trabajar los métodos de diagnóstico, el uso de los diagramas y toda la información técnica. Es algo muy necesario para poder trabajar y para poder diagnosticar y encontrar este tipo de problemas. Así que bueno, vehículo terminado, pronto para entregar. Volkswagen Gol, quinta generación. Espero que les guste.